Cuando las cosas no salen como queremos, recuerde este canto, porque sé que está sobrando tu perfecta voluntad. Y nuestra mente no es la mente del Señor, ni nuestros caminos son sus caminos. Más altos son los de Él que los nuestros. Así es que, qué bueno poder confiar de esa forma en nuestro Dios. El domingo anterior les decía que quería predicar en este domingo sobre este tema interesante. ¿A quién entras a tu casa? ¿O quién permites entrar a tu casa? ¿A quién invitas a tu casa? ¿A quién le abres las puertas de tu casa? Y se me hacen muy interesantes, hermanos, porque son temas que venían a mi mente estando en la cama de un hospital o estando en mi misma cama en casa, con estos últimos tiempos que estuvimos un poco alterados en la salud. Y en medio de todo esto, Dios siempre habla, Dios nunca está callado, Dios siempre nos está hablando y nos está dando para que podamos ser fortalecidos nosotros primeramente y luego podamos fortalecer a otros a través de aquello que Él pone en nuestro corazón y en nuestra mente. Así es que quiero, con la bendición del Señor y la atención de cada uno de ustedes, ya le dije lo que puede hacer con sus hijos, los amarra una silla un momentito para que podamos concentrarnos un momento en lo que es la palabra del Señor. Así es que quiero invitarles, por favor, a que busquen en sus Biblias el Evangelio según San Lucas. San Lucas, no Lucas Lugo, sino Lucas, el de la Biblia. San Lucas, capítulo 8. San Lucas, capítulo 8, versos del 51 al 50,6. O el 50,6, dicen los gringos, ¿verdad? Del 51 al 56 del Evangelio del doctor Lucas, que así es conocido en los ámbitos académicos. Es el doctor Lucas, el escritor de este Evangelio para los gentiles, al igual que el escritor y participante en el libro de los Hechos de los Apóstoles también. El doctor Lucas está escribiendo y en ese libro es parte de lo que está sucediendo en la historia de la iglesia, de sus principios. Muy bien, leo la palabra del Señor para que me acompañe y podamos entrar en materia en esta hora. Dice la palabra: entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Padre, bendícenos, te lo suplico, al escudriñar tu palabra. Señor, declaramos nuestra mente, nuestro corazón y en nuestro ser. Perdona nuestras faltas, Señor, queremos ser limpios delante de ti para poder ser dignos oidores de tu palabra y dignos transmisores de la misma. Gracias por cada hermano, por cada hermana, por cada amigo, por cada amiga que pueda estar escuchándonos y compartiendo este tiempo. Suplico, Padre, que tu palabra no regrese vacía. Ponla en nuestra mente y en nuestros corazones. Te lo suplico en el nombre glorioso de Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Un pasaje que puede inspirarnos a tener todo el estudio bíblico de todo un mes, si usted lo quiere ver así. Y quiero simplemente aclarar algunas de las ideas que algunas personas tienen. Escudriñando esto me doy cuenta que hay distintos pensamientos. Mas la verdad es que la niña estaba muerta. La gente que estaba en el cuarto tenían razón. La niña estaba muerta. Y la Biblia lo reconoce. Ahora, Cristo dice que está dormida.
porque en Cristo todos dormiremos algún día. Pero la niña está muerta. ¿Cómo lo compruebo? Y volviendo su espíritu, o sea, su espíritu había salido de ella. ¿Cuándo muere la persona? Cuando el espíritu sale del cuerpo. Entonces, la niña, si usted lo lee, yo no me lo estoy inventando, ahí está, la niña estaba muerta. Y ese es uno de los milagros que poco le damos el sabor que debe de tener o le damos la importancia que debe de tener. Aquí hay otro milagro de vivificación, no de resurrección como muchas veces lo presentamos, sino de vivificación, porque cada quien que fue vuelto a la vida por Jesucristo fue vivificado. El único que resucitó es Jesucristo, ¿no? ¿Por qué? Porque dice la Escritura que Él es el primogénito en la resurrección, porque todos los demás, esta niña, al igual que Lázaro, al igual que el hijo de la viuda, todos ellos fueron vivificados, fueron vueltos a la vida, pero con el correr del tiempo murieron. Cristo resucitó hace más de 2000 años y hasta el día de hoy sigue vivo, sentado a la diestra de Dios Padre, de donde recibimos nosotros toda buena obra, toda buena dádiva, como bien dice su palabra. Así que para que podamos aclarar ciertas cosas y antes de poder entrar en materia en sí. La historia la conocemos la mayoría de nosotros. Sabemos lo que aquí está pasando. Interesante que la Biblia siempre hace el hincapié de aquellos personajes que van a ser utilizados para la gloria de Dios. En este caso está hablando de un hombre muy en especial. No nos da el nombre de la mamá, pero sí nos da el nombre del padre, porque el padre tenía una posición de mucha importancia en la comunidad de aquel entonces. Dice la palabra misma que este hombre era un principal en la sinagoga, o sea, era una persona muy influyente, era una persona que tenía voz y voto en su comunidad, tanto religiosa como política, como en toda la vida comunitaria. Era un hombre que aparentemente sabía las escrituras porque era parte de la sinagoga, tenía que conocer la ley, tenía que conocer la historia del pueblo, cómo Dios los había librado anteriormente, todas las cosas que ahora, por ejemplo, nosotros que estamos estudiando los miércoles, libro por libro, verso por verso, capítulo por capítulo de la escritura, pues vamos conociendo más de la historia de Israel, que no es solamente el milagro que lo sacó de Egipto, sino que en su caminar han habido cantidad de proezas de parte de Dios en el pueblo. Y este hombre, pues por lógica, siendo un principal, se tenía que conocer todas aquellas cosas. Era un hombre que tenía que entender que Dios tenía el poder para hacer muchas cosas, incluyendo sanar a su hija. Más sin embargo, lo vemos aquí desesperado. Y yo como padre me identifico con él. ¿Qué padre no nos desesperamos cuando nuestros hijos están enfermos y nosotros no sabemos qué hacer, no sabemos cómo reaccionar a aquella situación? Entonces viene la desesperación, viene aquella cosa de que buscamos alguna forma, alguna pastilla, algún médico, alguna fórmula para poder encontrar la sanidad de aquel que estamos amando. Así que este es un principal de la sinagoga, un principal que sabe y que entiende que lo que está sucediendo es una situación alarmante, es una crisis, si puedo usar las palabras que se usan hoy en día. Está viviendo una crisis emocional, espiritual, física, familiar, en todos los sentidos. Su hija está enferma y está tan enferma que está muriendo. Cuando el hombre sale a buscar a Jesucristo, su hija todavía estaba viva. Cuando él sale a buscar ayuda porque se da cuenta que su religión no puede levantar a su hija, cuando se da cuenta que su tradición no puede salvar a su hija, cuando se da cuenta que la influencia política o religiosa que él tenía dentro de su comunidad nada podía hacer por su hija, y de repente sabe y entiende que hay un hombre maravilloso llamado Jesucristo que anda por aquellos lugares y que ha hecho cantidad de milagros, que le ha regresado la vista a los ciegos, que ha levantado a los paralíticos, que ha sanado a aquella mujer que tenía la joroba en su espalda, que hizo que el hombre de la mano seca volviera a tener su mano bien. Él conoce porque es un principal de la sinagoga y estos milagros se dieron en las sinagogas.
Así que había una comunicación en todo esto, y las sinagogas y los principales de las sinagogas conocían lo que Cristo había hecho en las sinagogas, cómo había librado a muchos de los demonios que los tenían atormentados. Si usted se recuerda, cuando Cristo entraba a la sinagoga, los demonios comenzaban a saltar por todos lados y a reconocerlo y a decirle: nosotros sabemos quién eres, el Hijo de Dios. Y él les decía: shut up. Les decía: cállese y salgan de ellos. Entonces, todas estas cosas es como hoy en día, hermanos, lo que sucede en nuestras iglesias, lo sabemos las otras iglesias, porque pues hay comunión, tenemos contacto, y si hay bendición queremos compartirla. Aún si hay problemas podemos compartirlos y buscar consejo o buscar ayuda en otros hermanos que quizás sean más experimentados que nosotros en la vida con el Señor. Así que estoy haciendo el hincapié para que podamos entender. Este hombre conoce todo eso, y de repente, cuando se da cuenta que nada de lo que él conoce, ningún menjurje que le podían dar a la niña, que aunque llegaran todos los fariseos a orar por la niña, que creo yo en lo personal, no lo dice la Escritura, pero yo lo creo en lo personal, como padre que soy, sé que había buscado el apoyo en oración, de seguro en ayuno, de seguro estaban todos sus compañeros de la sinagoga enfrascados, porque no estaban solos. Si usted lee el relato, había gente con ellos todo el tiempo. Ahí estaban orando, estaban buscando, pero nada pasaba. Y entonces sale a buscar, o mejor dicho, sale a rogar a aquel hombre que es, hasta cierto punto, uso la palabra con cuidado, enemigo de los fariseos o enemigo de las tradiciones, porque él mismo dice: ustedes invalidaron la ley de Dios por darle más valor a su tradición que a la ley de Dios. O sea que está reprochándoles el mismo Jesucristo esto a aquellos que conservaban su tradición. Y este hombre sale a rogarle a su enemigo, religiosamente hablando. Pero entiende, él sabe que si aquel hombre ha podido hacer toda esa cantidad de milagros en otros lugares, en otras personas, ¿por qué no lo va a poder hacer en su hija? Si él está dispuesto a ir a rogarle. Y si usted lee el relato bíblico antes, dice que llegó y le rogó que viniera con él porque su hija estaba muriendo. Y ahí es donde viene la intención de este relato. Nada más funciona para él, por eso sale a rogar a Jesús. ¿Qué pasa? Bueno, viene a invitar a Jesús a su casa. Viene a rogarle a Jesús que vaya a su casa. Hay otro que no lo dejó entrar a su casa. Usted se recuerda aquel centurión que tenía su siervo enfermo. Él no lo dejó entrar a la casa. No, antes de que Jesucristo llegara a la casa, mandó afuera y le dijeron: no, dice el patrón que no entres, que él no es digno de que entres a su casa. Mire usted, él no es digno de que entres a su casa, pero él dice que digas la palabra y entonces su siervo será sano, pero que no entres a su casa. Este, sin embargo, va a rogarle a Jesucristo que venga con él y que entre a su casa. Y cuando en todo esto está sucediendo, entendemos que lo que busca es que aquella persona a quien él está invitando que vaya a su casa, traiga bendición a su casa. Entonces surgía en mí la pregunta: ¿a quién invitamos nosotros a la casa para que nos traiga bendición? Es un privilegio que todos tenemos de poder invitar a alguien al lugar en el que vivimos, sea una casa, sea un apartamento, sea un garaje, sea donde sea. Todos tenemos el privilegio de poder invitar a otro a que pueda venir al lugar en el que nosotros vivimos, especialmente y máximo cuando sabemos que aquella persona puede traernos una bendición a nosotros, puede traer ese momento de comunión. Yo recuerdo años atrás, no sé si los muchachos se van a acordar, cuando vino el doctor David Rodríguez de Canadá, que lo trajimos para una de nuestras campañas, y teníamos por costumbre que el invitado, el predicador, fuera a comer a los distintos hogares de nuestra congregación. No era de llevarlo a comer aquí, no, en los hogares, porque la intención era que pues conociéramos y pudiéramos tener esa relación y esa comunión. Y llegamos a varios lugares, o a varios hogares, perdón,
Y cuando él entraba a aquel lugar, él bendecía aquella casa. No les decía, ¿no? Que es lo que dice la palabra que Jesucristo les dijo a los apóstoles: a donde vayan, digan paz sea en esta casa. Si la paz regresa a ustedes, quédense. Si la paz no viene a ustedes, záfese de ahí, ¿verdad? Porque está rara la cosa, no les vayan a dar frijoles quemados, mejor váyanse para otro lado. Es lo que Jesucristo les enseña a sus apóstoles. Entonces, aquel enseñaba y sigue practicando eso. Y estando en uno de esos hogares, de una familia de Guatemala, por cierto, entonces él le dice: gracias, hermanos, por bendecirnos y por permitirnos bendecirles a ustedes con venir y compartir con ustedes. Y eso como que me abrió a mí una puerta un poco más grande de la que yo había abierto. Y el poder entender que cuando alguien lo invita a usted a su casa, usted puede llevar bendición a aquella casa. Usted puede ser instrumento en las manos de Dios para llevar bendición a aquella casa. Entonces, cuando usted entra a la casa, yo tengo por costumbre, hace años también, mis suegros que pastoreaban una iglesia en Pico Rivera, conocían a una persona que yo no sé por qué, ni me interesa saberlo, fue a parar a la cárcel, aquí en el condado de Los Ángeles. Y era un hombre con o es un hombre, no sé si todavía está con vida, es un hombre con un talento muy, muy lindo de pintura. Entonces él hacía cuadros. Y en la prisión él comenzó a hacer cuadros. Y mi suegra me dice: mira, tiene un cuadro muy bonito de la última cena. Y lo está vendiendo para ayudarse para no sé qué cosas. Y le dije: ¿cuánto está pidiendo? Tanto. Y le dije: yo se lo compro. Y se lo compramos. Y tengo por costumbre, lo hemos tenido ya en algunos lugares, y lo pongo en la entrada de mi casa. Porque en la entrada de la casa, cuando usted entra a mi casa, lo primero que va a ver es ese cuadro. ¿Por qué me interesa? Porque el cuadro dice: Dios bendiga este hogar. Así que en cuanto usted entra, eso se llama guerra espiritual. Cuando usted entra a mi casa y ve el cuadro, si usted sabe leer, automáticamente uno lee aquello, ¿no es cierto? Automáticamente uno lo lee. Y así que cuando entra, si usted tiene un cuadro o tiene ¿cómo se llama? Una de estas cosas que se cuelgan con eso, póngalo en la entrada de su casa para que el que entre bendiga su casa. En cuanto entre dice: Dios bendiga esta casa, Dios bendiga este hogar, Dios bendiga esta familia. De eso se trata. Entonces uno puede llevar bendición. Depende otra vez a quién estás invitando a tu casa. Lo que sucede en este cuadro que estamos viendo ahora es súper interesante, porque Jesús, que iba acompañado de todos sus discípulos, y si usted recuerda, una gran multitud que iba con él, cuando llegan a la casa de Jairo, no deja que nadie, que todo el grupo que iba con él, solamente su grupo íntimo. Te recuerda que dentro de los 12 Jesús tenía un grupo íntimo, con quienes compartía un poquitito más que con los demás. Fueron privilegiados. Por ejemplo, en esta ocasión fueron privilegiados en el monte de la transfiguración, que fueron los mismos que subieron con él y vieron la transfiguración del Señor, y contemplaron a Moisés y vieron a Elías y vieron toda aquella despampanante presentación de parte del Señor en ese mismo lugar. Quedaron atónitos ante todo aquello. O sea, ellos sabían quién era Jesús, cómo se podía manifestar. Oyeron la misma voz de Dios que hablaba con Jesucristo. Vieron a Moisés y escucharon a Elías junto con él. No entendían quizás todo lo que hablaron, pero escucharon que estaban platicando de las cosas que iban a venir, porque en ese momento Cristo fue fortalecido por la ley y por los profetas, que Moisés representa la ley, Elías representa a los profetas. Fue fortalecido en su interior por ambas cosas que habían venido de Dios en el Antiguo Testamento. Espero que me estoy dando a entender. Y aquí es donde ellos entran con Jesús. Y hay dos elementos muy importantes para mí, lo que puedo entender, que se dan en ese momentito, en ese grupo de discípulos y en el papá. Ahora sí menciona a la mamá de la niña. El grupo que está ahí llorando, el grupo que está ahí ya con la niña, hermanos, ya perdieron la fe. Ya no hay nada más que hacer. Es tanto así que la misma Escritura dice que se burlaban de Jesús.
Cuando les decía, la niña no está muerta. ¿Cómo que no está muerta? Tiene tantos minutos de no respirar. Y es imposible que un ser humano esté vivo después de tantos minutos de no respirar. Es ilógico. Por eso es que Jesucristo les dice, no está muerta, duerme. ¿Cómo va a estar dormida si no respira? Está helada. Ya tiene morados los ojos, los labios. Ya no. Se tardaron en llegar. Usted se recuerda que vinieron los siervos de Jairo y le dijeron, ya no molestes al maestro, tu hija ya se murió. En lo que vienen de la casa donde él está y donde están a llegar a la casa, ya han pasado unos buenos minutos. Y no hay ser humano que viva tantos minutos sin respirar. Espero que me estén siguiendo, hermanos. Cuando entran, aquel grupo sin esperanza, no le sirve a Jesucristo. No le sirve. Porque donde no hay fe no hay milagros. Donde no hay fe no hay milagros. Donde no hay esperanza no hay milagros. Por eso Jesús entra con aquellos que acaban de contemplar un gran milagro. Acaban de ser testigos de un gran milagro. Aquella mujer que tenía el flujo de sangre, que llegó por atrás de Jesucristo, le tocó el borde de su manto y en ese instante fue sanada. Y toda la multitud que estaba ahí se dio cuenta de que había habido un milagro extraordinario, porque conocían a aquella mujer por 12 años que había estado con esa enfermedad. Y los apóstoles lo vieron. El mismo Pedro le dice, ¿cómo que quién te ha tocado si todo el mundo te está estrujando, todo el mundo te está empujando? Y él dice, no, porque poder ha salido de mí. No estoy haciendo milagros ahorita, no estoy obrando milagros ahorita, pero la fe de aquella mujer obró el milagro. La fe de aquella mujer le arrebató el milagro a Jesucristo. Él no estaba sanando, hermanos. Lea la porción. Tantos que lo tocaban, lo estrujaban, lo empujaban y nadie quedaba sano. En ese momento Jesucristo iba a la casa de Jairo. Pero aquella mujer se le acercó y por fe había declarado ella desde su casa, si tan solo toco el borde de su manto, ¡bum!, ya la hice. Y automáticamente le tocó. ¿Se imagina? Ya puedo predicar otros 3 sermones de eso. Pero que llegó y por atrás, dice la Escritura, tocó el borde y fue sana. Jairo vio eso. Jairo vio eso. Los apóstoles vieron eso. No menciona a la mamá de la nena. Se andaba con Jairo en ese momento. Lo más lógico es que se había quedado en casa, atendiendo a los que estaban en casa. Se lo voy a comprobar más para adelante. Entonces, cuando llegan, Jesús les dice, no, ninguno de ustedes me sirve porque ustedes ya perdieron la esperanza. Pero estos acaban de ver el milagro. Estos todavía vienen frescos. Estos vienen fresquecitos viendo el milagro que ocurrió. Por eso los invita a entrar con él. Y invita que la fe, invita a la papá, no les digo pues, a la mamá y al papá. Estoy hablando como mis hijos yo ya, ¿no? Y entonces entran porque el papá y la mamá representan el amor. El amor. Dios es amor. Donde hay amor, hay milagros. Hay milagros. Entonces entra la esperanza, entra la fe y entra el amor. Y en esas dos combinaciones es donde pueden ocurrir los milagros más maravillosos como el que estamos viendo acá. El espíritu volvió a la nena. Estaba muerta. Estaba muerta. Ese espíritu regresó a ella. Y entonces Jesús la levantó. 2 cosas importantísimas. Cuando invites a alguien a tu casa, que no lleve pensamientos negativos. No. Mi hermano mayor, que algunos de ustedes conocen, ese se queja por todo. Se queja de quejarse. Se queja por estarse quejando. Y a veces le digo, mira, dale gracias a Dios. ¿Comiste ahora, verdad? Me dice, sí, está más gordito, lo veo. ¿Tenés carro? Sí. ¿Tenés techo? Sí. ¿Pagaste tus biles? Sí. Entonces, ¿de qué te quejas? Que dale gracias a Dios. Que dale gracias a Dios. De que estamos aquí. Y la estamos, quizás no estamos viviendo, pero sobreviviendo, pero estamos aquí. Vamos caminando. Cuidado cuando entres a alguien a tu casa, que no lleve ese negativismo, sino que pueda haber fe, esperanza, que haya amor,
para que entonces puedan bendecir tu casa. Por otro lado, si lo invitas, atiéndelo. Porque feo es que lo inviten a uno y lo dejen tirado ahí en la casa, ¿verdad? Lo invitan a comer y ahorita vengo y lo dejan a uno tirado ahí en la sala, viendo las cuatro paredes, viendo el techo. De vez en cuando la televisión. Pero a mí si me invita, atiéndame, por favor. No, de plano. No. Si no, no me invite. Es que así es. Cristo nos da esa lección y se lo voy a comprobar. Lucas 7. Lucas 7. Son 10 versos, pero ténganme paciencia. Lucas 7 del 40 al 50. Mire lo que dice. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo, póngale atención a esto, por favor, hermano. ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más que aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Si lo invita, atiéndalo. No invites a Jesús y lo dejes así nada más. Este hombre cometió ese error. Era un fariseo el que lo invitó a comer. Era un fariseo. Un fariseo conocía la escritura, conocía la ley, conocía las tradiciones, conocía las costumbres que se tenían en aquel entonces. Y Cristo fue invitado a comer a su casa. Pero eso le demuestra a usted que el hombre lo invitó por alguna cosa que quería saber, por alguna cosa que le quería sacar, porque habían otros invitados ahí que, a ver qué le sacamos a este, ¿no? Ahí está. Los que estaban en la mesa dijeron: ¿y este qué onda? ¿Quién se cree este? No sé si me estoy dando a entender, hermano. ¿Quién se cree? Lo invitó y lo hizo entrar a su casa sin ninguna pampa, sin ningún reconocimiento ni nada. Y Jesús le da la lección a él y a nosotros, porque le dice: mi estimado Simón, me invitaste a tu casa, y por costumbre general en nuestro pueblo se acostumbra que cuando invitas a alguien a tu casa, cuando va a entrar a tu casa, le lavas los pies para que no entre los pecados de la calle a tu casa. Por eso se lavaban los pies. Se quitaban la sandalia y el invitado se sentaba, y el que había invitado venía, al igual que usted recuerda cómo Jesucristo le lavó los pies a sus discípulos, venía con su toallita y su balde de agua y le lavaban los pies al invitado. Y Jesús le dijo: vine a tu casa porque me invitaste, pero entré y no me lavaste los pies. Es por costumbre que cuando alguien invitaba a otra persona a su casa, lo recibían con el lavado de pies y con besos. Se daban el ósculo santo, se besaban los cachetes, los hombres con los hombres. Se daban ese bienvenido a mi casa, bienvenido. Por eso es que cuando lo hacíamos acá en la iglesia, pues las hermanas se daban el ósculo santo: bienvenidos a tu iglesia, bienvenidos a la casa del Señor.
Pero este tampoco lo besó y el Señor se le queda viendo y le dice: entré a tu casa, no me lavaste los pies, no me atendiste como tu invitado, tampoco me diste besos diciéndome bienvenido a tu casa, sino que entré nomás como Pedro a su casa, ¿no? Pero no me recibiste como tal, no me diste ese lugar que yo necesito tener, no me ungiste la cabeza con aceite, porque sos un fariseo. Se supone que tienes la autoridad moral y espiritual para ungirme y ayudarme y bendecirme, y no lo hiciste. En otras palabras, le está diciendo: me consideraste un invitado de tercera clase, ni de segunda tan siquiera. Me invitaste a tu casa y me estás tratando como un ciudadano de tercera clase. Nada de esto lo hiciste. Más sin embargo, esa mujer que ustedes llaman pecadora ha hecho todo eso y más. Y en otra porción de la palabra, en otro evangelio dice: y lo que está hecho va a quedar escrito para las futuras generaciones. Va a quedar escrito. Lo que tú hiciste malo va a quedar escrito, pero lo que está hecho bien también va a quedar escrito. Dígame usted qué privilegio, que lo que ella hizo quedó escrito para siempre en las Sagradas Escrituras. Si lo invitas, atiéndelo. No podemos decirle a Jesús: ven a mi corazón y yo voy a seguir viviendo como me da la gana. No, si lo invitas, si lo has invitado, dale el lugar de honor que Él merece. Dale tu corazón, dale el centro de tu vida, dale el centro de tu hogar, dale el centro de tus finanzas, dale el centro de tus sentimientos. Aprendamos a gozarnos en el Señor para que entonces la palabra se cumpla y Él conceda las peticiones de nuestros corazones. Cuando nos aprendemos a gozar en Él, a darle el centro de todo. Por eso yo ponía: cuidado, no lo invites y no lo vas a atender. Por favor, si lo invitas, dale el lugar que Él merece. De otra forma, nos va a reclamar. Ahí está la prueba. Él le reclamó a ese fariseo. Y déjenme ir aterrizando porque ahí el tiempo se me ha ido. Se dice bastante, pero poco se enseña de que Dios es un caballero, de que Jesús es un caballero. Señoras y señores, Jesús no entra donde no lo invitan. Jesús no va a entrar a tu casa si no lo invitas a entrar a tu casa. Jesús no va a llevar bendición a tu casa si no lo invitas a tu casa como Señor que Él es. La porción que usted conoce, al igual que yo, de memoria, Apocalipsis 3:20, lo conocemos y lo usamos en cada momento. He aquí, dice Él, está afuera, yo estoy a la puerta y llamo. Si usted lo quiere invitar, Él va a entrar y van a comer juntos. Lo hemos explicado cantidad de veces. La cena es comunión. Era la comunión que se tenía. Y es lo que el Señor dice: si me invitas, vamos a tener comunión. Si me invitas, vamos a compartir juntos. Si me invitas, yo traigo bendición para tu casa, para tu vida, para tu familia. Si me invitas, si me abres el corazón, yo entro. Pero si no me invitas, voy a quedarme afuera tocando. Pero no voy a entrar. Porque no puedo entrar donde no me invitan. Por eso quiero terminar invitándote a ti que puedas invitar a Jesús. Esto es para los inconversos que no conocen a Jesús. No, también es para la iglesia. También es para nosotros. ¿Cuántas veces le has dicho al Señor: Señor, ven a mi casa, tome el control de mi casa, tome el control de mi familia? Señor, estoy teniendo tantos problemas en mi casa, pero es porque he querido yo ser el centro de todo. De ahora en adelante, quítese usted del centro y ponga a Jesucristo en el centro de su casa, y le aseguro y le firmo con sangre que las cosas van a cambiar. Porque donde Él llega el poder, el amor, la gracia y la misericordia de Dios para cada uno de nosotros. Si lo invitas, va a tener comunión con Él. Si lo invitas, Él va a entrar. Aunque nos llamemos cristianos y tengamos años de estar en la iglesia, eso no nos garantiza nada. Lo que nos garantiza la victoria es la presencia constante de Jesús en nuestra casa, en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro pensamiento.
para que en todo y por todo, como bien dice la Escritura, Él tenga la preeminencia en todo y para todo. ¿A quién invitas a tu casa? Ese es tu privilegio. Pero yo te invito para que invitemos a Jesús a entrar en nuestros hogares. Incline su rostro conmigo. Jesús, gracias por darnos este lindo tiempo, el poder meditar en tu palabra, el poder, Señor, rasgar y tratar de encontrar en nuestro poco entender lo que en tu palabra podemos tener para cada uno de nosotros. Señor, ven a nuestros hogares. Queremos comenzar con mi propio hogar. Ven a mi casa. Toma el control de mi casa, de mi familia, del corazón, de la mente de cada uno de los que cohabitamos bajo ese techo. Y pido de igual forma por cada hogar, por cada familia que en esta hora podemos estar juntos. Que tu bendición se derrame con tu presencia. Queremos abrir las puertas y decirte, bienvenido, Señor, a tu casa. Queremos darte un abrazo, queremos darte un beso, queremos enjugar, Señor, tus pies. Queremos, como bien dice ese canto precioso, no hay lugar más alto que estar bajo tus pies, Señor. Permítenos recibirte y atenderte como lo que tú eres, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Sanador, nuestro Proveedor, porque tú lo eres todo para nosotros. Ven a mi casa, ven a nuestras casas, ven a nuestros hogares, estemos donde estemos, aunque estemos durmiendo en el carro, Señor, visítanos para que podamos tener bendición, sanidad y vida eterna. Si usted ha escuchado esta pequeña meditación y nunca has invitado a Jesús a venir a tu corazón, te recuerdo que Él está tocando a tu corazón. Esa es la puerta de tu corazón. Invítalo. Dile, Señor Jesús, quiero abrirte mi corazón para que tú vengas y seas mi Señor, mi Salvador. Te doy gracias porque viniste a morir por mí en la cruz del Calvario. Que tu sangre derramada en aquel lugar me limpie de todo pecado y tu palabra que me promete la vida eterna se vuelva una realidad en mi vida. Gracias, Cristo, por perdonarme y por darme la vida eterna. Si usted dijo esa pequeña oración, esa pequeña frase, estamos seguros que Cristo ha venido a tu corazón. Ahora te corresponde a ti buscar más de Dios, buscar más de Cristo. Busca una iglesia. Si estás lejos, busca una iglesia donde Cristo sea el Señor, donde Cristo sea predicado. Y si estás cerca, te invitamos de igual forma. Estamos en el 4035 de la avenida Tyler en la ciudad del Monte, donde eres más que bienvenido cuando se abran las puertas del santuario. Mientras tanto, sigue buscando de Dios, sigue buscando del Señor, porque Él sigue buscando tu vida para bendecirte. Gracias, Padre amado, por este lindo tiempo. Queremos recordarnos los unos a los otros que tenemos una gran tarea, un gran privilegio, pero una gran responsabilidad. No solo de orar los unos por los otros, sino clamar por nuestro mundo, por nuestro planeta, por nuestra sociedad. Por eso queremos terminar, Señor, en esta hora suplicándote, Señor, sana nuestra tierra. Visita nuestra tierra una vez más y sánanos. Danos sanidad familiar, social, política, económica, que tú puedas obrar como solamente tú lo puedes hacer. Te lo pedimos en Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Usted conoce el cántico.